Bueno, seguimos. Estábamos hablando de esto de poder ir de adentro hacia afuera. Y, ay, a ver cómo era. Ahí estamos. Uno de las representaciones que yo siempre trabajo en grupos de trabajo o de capacitaciones es poder tener en claro no solo qué concepto nosotros tenemos cuando trabajamos en algún caso de violencia de género, ya sea que esté de un lado o del otro, si soy abogada, o si soy psicóloga también, porque yo puedo estar atendiendo a quien se presentaría como víctima o al victimario. ¿Cuál es mi actitud política? No partidaria, sino que hablo de actitud política cuando pienso en cuál es mi posicionamiento en la sociedad y en mi ejercicio profesional. ¿Cuál es la argumentación que yo tengo? Es decir, ahí tengo todos estos conocimientos de los que hablábamos que hay y que uno puede adquirir. ¿Y qué articulación hago de estos aspectos, más los otros aspectos que hablábamos, que tienen que ver o que están más ligados a nuestra propia historia vital? Cuando nosotros trabajamos en lo que se llama evaluación de riesgo, porque en violencia de género no hacemos una evaluación psicológica. Lo que se hace es una evaluación de riesgo. ¿Cuáles son los indicadores que yo veo? Así se trabaja en un juzgado, cuando llega un caso, de que esta violencia que está describiendo esta persona puede volver a repetirse, o puede seguir adelante, puede continuar. Entre ellos, podemos hablar de distintos tipos de violencia. Lo que pasa es que estas violencias no se van a dar todas disociadas. Bueno, ahora está siendo violento físicamente, violento psicológicamente. No existe la violencia física sin que haya violencia psicológica, porque es muy raro que alguien esté maltratando físicamente a alguien y mientras le diga, sos hermosa, te amo, divina, ¿no? O sea, como que es un poco contradictorio, pero lo aclaro porque a veces se considera como de manera muy separada, muy estanca. Y no es un indicador, sino que son varios indicadores los que uno se encuentra, ¿no? Bueno, están los más comunes: aislamiento, control, celos, acoso, críticas, amenazas, intimidaciones, humillación, desvalorización. Fíjense que empezamos con cosas que pueden ser equívocas y terminamos con algo un poquito más profundo, que es minar la confianza, convencer a la otra persona de que realmente no vale nada. Yo entiendo que esto uno lo dice y las personas dicen, ah, qué exagerada. ¿Dónde habré escuchado eso? Y la verdad que los que trabajamos en esto lo escuchamos, chicos y chicas, diariamente. No, no es extraño recibir a una persona que se considera que no vale nada y que el discurso viene de la convivencia con otra persona que poquito a poquito, gota a gota, ha ido horadando la autoestima. Parece exagerado, siempre también lo aclaro, pero realmente es algo que lo vemos. Otro aspecto que tiene que ver con la violencia sexual también, muchas personas dudan de esto, pero los que trabajamos en consultorio lo hemos escuchado todos estos años, con ley o sin ley. Las personas, las mujeres específicamente, vienen padeciendo esto. Y hay algunos hombres que lo describen un poco amparados, y lo he escuchado también, en que había como una obligación marital, una tarea marital que estaba escrita en la libreta de casamiento. No sé si en las mismas libretas de casamiento ahora esto sigue estando escrito, no lo sé, pero hasta ellos mismos a veces lo describen.
La violencia patrimonial o económica, y económica, porque son aspectos que se diferencian, eh, se pueden ver en aspectos muy chiquititos, eh, como es llevar la cuenta de los gastos, toma de decisiones financieras. Yo calculo que en este momento, mientras yo estoy hablando, muchos de ustedes piensan, pero entonces esto, pero aquello, será tanto. Hay elementos que sean más complejos o que nos prendan más las alarmas o que muestren una cierta aspecto de mayor riesgo. Bueno, con respecto a la frecuencia, si esto es algo que ha sido un episodio, hay veces que hay mujeres que frente a un solo episodio realizan la denuncia y pueden poner un freno rápidamente, hay otras que no, hay otras que han vivido hasta 40 años este tipo de violencias. O, por ejemplo, con respecto al demandado, podemos pensar si posee armas de fuego, ¿no? Si tiene armas blancas. El consumo, algunos dirán, qué estigmatizante. No, piensen que son elementos que van como complicando la situación. Y no hablo de la situación legal, la situación vincular, me refiero a el consumo de drogas o de alcohol o de cualquier pastillas o lo que fuere, a veces agrava un poco más la situación, complejiza. Y esto lo describen los mismos niños. No solo, sí, ¿alguien quería preguntar algo? Pregunten nomás, no pasa nada. Eh, o si hay alguna cuestión relacionada con la salud mental también. Todo hace como que se complique más, como si hubiera más elementos que hacen que la situación sea una gran complicación de ser abordada, ¿no? También nos encontramos que a veces hay hechos de violencia o un vínculo violento en el momento en que la mujer está embarazada. A veces coincide con el inicio de la violencia. O mujeres que han escapado hace un año, 2 años, creo que por la pandemia tuvimos un caso de una señora que vino descalza, llegó descalza al juzgado. Yo trabajo en el conurbano bonaerense. Pleno invierno, descalza y embarrada. Había escapado. Esas cosas que uno dice, pero esto que está en las películas, no, es la realidad misma. No tengo por qué inventar nada, ni me alcanzaría la imaginación para inventar cosas así. Hay otro aspecto muy importante que también me gustaría resaltar con respecto a la retractación, ¿no? Algunos dicen, era una denuncia falsa, por eso se arrepintió, se retractó, al final estaba mintiendo. Me parece que en estos casos hay que, más que quedarse con un pensamiento lineal, es utilizar un pensamiento un poco más complejo o que podamos incluir distintas teorías explicativas, tener en cuenta el ciclo de la violencia. Todo esto que yo les nombro son como, hay 20.000 libros de cada concepto, ¿no? El ciclo de la violencia, que está también muy conversado, pero hay momentos en donde uno, incluso lo podemos decir nosotros, ¿no? Sin necesidad de estar en un vínculo absolutamente violento, ni haber llegado a pedir una medida de restricción, lo que comúnmente le decimos el tóxico, la tóxica. Ah, sí, mirá, ahí viene mi amiga, volvió con el tóxico, volvió con la tóxica. Esto que a veces lo decimos en chiste, en un contexto un poco más complejo, donde hay otros aspectos más profundos, bueno, hay mucho más trabajo para hacer y ya no da mucho chiste, no da ganas de reírse. A veces frente a la desesperación, el susto, viene la compulsión de voy, denuncio y después no quieren seguir con esta situación, pero no es porque se retractan o no sucedió la violencia, sino que se pueden asustar. La verdad es que hacer las denuncias y avanzar en los aspectos de medidas de restricción, etcétera, genera un mayor riesgo. De hecho, cuando una persona llega al juzgado, nosotros ya decimos que tiene más riesgo de antes que no estaba en el juzgado. ¿Por qué? Porque está removiendo el avispero, ¿no?
También hay mucho miedo al agresor, miedo a las acciones judiciales. Muchas personas tienen muchísimo miedo a los aspectos legales. Yo no sé si ustedes eso ya lo saben. Por ahí algunos que están en en algún trabajo ya antes de recibirse lo puede ver, pero les tienen terror. Los conceptos legales son re difíciles, yo les llamo lenguaje abogaderil. Las personas les asusta eso, no se entiende, no logran comprender, entonces eso también apabulla. Por ahí no están listas, no están preparadas para correrse del agresor, para separarse, y no solo por cuestiones económicas. Suele ser a veces el agresor el sostén económico y la mujer no tiene a dónde ir y por ahí tiene 4 chiquitos, o 3, o 2, o 1, pero no lo puede sostener, sino que también, además de lo económico, está la pérdida emocional. Muchas mujeres apostaron a esa pareja y da bronca, ¿no? Da dolor, que no sé si muchas veces se lo dice esto, se pasa como por alto. Bueno, si es violento lo tenés que dejar. Bueno, a ver, cuesta, ¿no? No es tan fácil. Hay Y aparte, vergüenza, culpa, la familia opina también, también. aparte profe, también la persona que sufre violencia tiene la autoestima por el piso. Es tanto el hostigamiento que tiene que la mujer pierde la dignidad. Entonces se cree todo lo que le dice y también Sí. pasa que entra en una espiral donde después ese juego el hombre vuelve a seducir, no va a pasar y cada vez es más grave y es como tener una tabla en la cabeza dentro de una jaula. Llega un momento que no ve. Es Sí. muy difícil. Yo porque yo trabajo en justicia restaurativa, Ay, voy qué a bueno. clases de educación física a las cárceles y en el penal 46, por ejemplo, hay muchas personas privadas de su libertad. Lo que yo hago, la verdad que lo hago gratis, son Sí. talleres de educación física para las reclusas, es un equipo de gente Ay, que qué genial. contribuimos en recorrer las cárceles una vez por semana, con un defensor oficial a cargo de todo esto, Andrés, y bueno, y son todas mujeres que en defensa propia, ya de tanta impotencia, se podría decir, terminan en la cárcel porque, bueno, terminan con Sí. homicidios, atentando a la vida de la otra persona. Entonces, Bueno, bueno, qué es bueno muy esto, qué bueno lo que decís. Y sí, a veces es que está destruida la autoestima y a veces sin llegar a tal extremo, sin llegar a una situación súper grave, cuesta. Ay, uno en una pareja pone ilusiones, pone expectativas, construye, tiene ideas de lo que puede suceder. idealiza, ¿no? Que la idealización Idealiza también, por es supuesto, mentira. romantiza, Sí. romantiza. De viene otro concepto, el tema de amor romántico, que todavía seguimos un poquito esto del príncipe azul. Hay El algunas, príncipe, como digo yo, que se convierte en un sapo después porque claro, o termina maltratando. como dice una cantante que dice, tu amor era de la salada, ¿no? Tenía que venir como que desteñía. El saber popular, cómo esto también en las canciones se empieza a escuchar hace tiempo, pero no quiero que los hombres se me sientan excluidos, por favor, porque también todos estos movimientos que estamos hablando y toda esta visibilización de la violencia también empieza a generar un nuevo movimiento que es que se empieza a hablar de el malestar de algunos hombres también. Y creo que hay que empezar a decirlo, porque si no queda eso por fuera y lo escuchamos y se han animado a empezar a hablar de esto, por eso lo quiero mencionar. Y porque, Es que hay profe, hombres que yo también. pienso que hombres también Sí, sí. sufren violencia. En la Eso mayoría es. todavía es mujeres, en la mayoría es mujeres, pero hay muchos hombres que son maltratados y que la tenencia se la han dado y concedido al hombre, se la sacaron a la mujer. Hay casos, son excepciones, pero bueno, se empezó a ver también eso, porque el hombre es más de callarse por una cuestión de machismo que está instalado en la sociedad, ¿no? Es que, Entonces, a ver,
el poder empezar a visibilizar el desbalance de poder que tiene, que es inherente a la violencia de género, y eso es lo que ustedes tienen que grabarse, violencia de género es igual a desbalance de poder, no es putear a otro nada más, no es eso, es un vínculo, es un desbalance, es una persona que tiene más peso por sobre otra. El visibilizar eso empieza a sacar capas que antes no se hablaban, que antes no se mencionaban, y al poder sacar esas capas empiezan otras capas, otros malestares, otras sensaciones que estaban recontra reguardadas, o sea, ahí, por ahí las veíamos, vuelvo a decir, un poco los profesionales hacia el adentro, y está buenísimo que esto suceda porque también genera un cambio en los vínculos, un cambio en la manera en que queremos formar una pareja, si lo hablamos dentro de la pareja, ¿no? Ahora empezamos a hablar de ciertas cosas, ya hablamos, si nos vamos a vivir juntos vamos a hablar de dinero, si nos vamos a vivir juntos vamos a hablar un poquito quién va a sacar la basura, hay gente que se ríe, no sé por qué será, pero hay cosas y conceptos y situaciones cotidianas que se empiezan a hablar. Entonces, por lo menos en ese aspecto, creo que está bueno, no sé. Esperen que, ¿cómo hago para compartirles? Que se me cerró aquí. Ahí está. Compartir pantalla. Sigo un poquito más. Todo esto que yo les estoy diciendo es algo que uno habla constantemente cada vez que una persona del equipo técnico tiene que evaluar a una víctima o a un victimario, a la parte actora o a la parte demandada. Entonces, ¿qué hacemos? Seamos psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Esto sirve, creo yo, para todas las materias. Uno lo dice para la violencia de género, pero me parece que va para todo, ¿no? Una escucha activa, que no es escribo y ni miro a la persona, ¿no? Poder mirarla, observarla, mostrar un lenguaje verbal y no verbal que se les está escuchando. Son conceptos básicos de la comunicación humana. No interrumpir nunca, bueno, ahí yo voy medio perdida, pero no rechazar, no decir, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Pero por qué no hizo tal cosa? ¿Pero por qué no hizo tal otra? A veces no sale, ¿eh? Yo les digo, sigo aprendiendo y sigo puliendo prácticas. No es tan sencillo esto que lo decimos así como en un listadito de checklist para hacer. Evitar un lenguaje no verbal hostil, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Y qué más? Y después, y entonces. Por ahí me reinteresa, pero con mi cuerpo yo estoy mostrando otra cosa. Mostrar empatía, mirá, bueno, y no toqué, contame. Entonces, ¿no? Resumir para poder, otro aspecto que sucede mucho, eso sí, en víctimas de violencia, es que no se entiende cuando hablan, ¿no? El discurso está completamente disgregado, desarmado, desorganizado. Entonces, muchas veces en las semiologías psiquiátricas o psicológicas, bueno, discurso completamente desintegrado, no se entiende lo que dice, tendencia a arborizar, es esta tendencia a como hacer un Windows, ¿no? Que uno abre muchos temas. Y en realidad ese es el tipo de discurso que pueden armar. Entonces es uno, no el que dice lo que quiere que la otra persona dice, ¿no? Porque si me pongo desde el rol de abogada, pero le estás manipulando el discurso. No, no, lo ordenamos, lo acomodamos simplemente como si fueran piezas para poder entenderlo, porque a veces no se entiende. Ayudar a pensar, básicamente, porque muchas veces ni siquiera saben, y les va a pasar a ustedes, que no saben qué quieren la víctima. Ustedes le van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Pedimos el perímetro? Y no sé. Y pedimos la exclusión. Y no sé. Y no sé. No, es que claro que no sabe. No tiene ni idea, porque tiene que entender de conceptos teóricos, legales,
llevados a su práctica cotidiana, que es absolutamente caótica. Vamos a otra argumentación, o otra parte de la argumentación, que es la que decían si entra en el parcial, creo yo. Yo porque no lo puedo ver separado, ya a esta altura lo uno todo, ¿no? Dentro de la argumentación jurídica siempre tenemos estas teorías. Vieron que en lo jurídico tenés una a favor, una en contra y una en el medio. Siempre son como 3 teorías. Yo aprendí eso. Y después tenemos el famoso artículo 75, que es la vedette de la Constitución Nacional, donde está todo el bloque ese de leyes y de tratados. Pero si yo les tuviera que hacer así como un resumen, ¿no? De qué conceptos o de dónde nos agarramos con el tema de violencia. Primero tenemos 1989, la Convención de Derechos del Niño, que lo pongo primero porque es muy raro que haya violencia y no haya niños ahí dando vuelta, ¿no? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, bueno. 1994, fíjense la fecha, 1994, hace un montón, Convención Belén do Pará. No pueden no saberlo. No sé si entra para el parcial, perdón, pero no pueden no leerla. Léanla, créanme que hay que leerla. Uno lo lee y dice, che, ¿esto es una ley? Jodeme. Es clarísimo. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Yo que he estado en docenas de capacitaciones, congresos, bla, bla, todo el mundo la nombra. Pero se sientan a leer y se entienden muchas cosas. Bueno, ni hablar de los códigos, ¿no? Ojo, siempre esto hay que tener en cuenta que tenemos jurisdicciones, competencia a nivel nacional, provincial, municipal. Me ha pasado de tener que dar charlas, capacitaciones en otras provincias y te querés esfumar, porque me ha pasado, ¿no? Porque nosotros, bla, bla, y te dicen, no, acá nosotros estamos re bien organizados, o no, acá nosotros no tenemos ni atención psicológica. O sea, depende en qué espacio territorial ustedes se vayan a desempeñar, es qué leyes van a estar, más allá de que estén las nacionales, ¿no? Pero ¿cómo se va a manejar el asunto? Yo sé que por ahí esto es re obvio lo que digo, pero de verdad que cambia un montón. De hecho, acá, yo que estoy en el conurbano, no es lo mismo irse a Capital. No es lo mismo Berazategui, Avellaneda, Lanús, Morón, no es lo mismo. Bueno, la otra vedette, la 26661, ¿no? A ver, la 24417. Vayan haciendo preguntas, ¿eh? No, ya me estoy apurando porque vi la hora y van a querer irse todos. Fíjense que es nacional, habla de violencia de género. La 13298, que es provincial y habla del sistema de protección de derechos y también habla de violencia, donde se da el cambio de paradigma. Paso meto este concepto que no sé si ustedes en la facultad lo ven. Ay, alguien vino. Pero realmente el sistema de protección de derechos de provincia, que no está en capital, pero que tiene como cierta similitud, es un cambio de paradigma enorme, y esto fue en el 2005. Tampoco hace tanto, ¿no? Va, los que somos viejos, como que los años es diferente, pero bueno. También hay modificaciones en el Código Procesal Penal, chicos y chicas. La cámara Gesell, yo que soy una persona grande, vuelvo a decirlo, la posibilidad de poder entrevistar a un niño, y no solo la cámara Gesell es para casos de abuso sexual, es también para casos de malos tratos, o de niños que han presenciado femicidios, por ejemplo, o han presenciado violencia de género también. Yo estoy desde hace un montón pidiendo que pongan una cámara Gesell en el juzgado. Imagínense lo que es eso. Poder entrevistar a un niño, para mí psicóloga sería fabuloso, y que tanto magistrado, juez, jueza, asesora de menores incapaces, abogados de parte, todos los abogados, todos, todas, que escuchen lo que describen los niños. Eso es un cambio magistral. Por eso, fíjense, una ley que usted dice, pero no habla de violencia de género. Bueno, pero está relacionada.
Bueno, las modificaciones al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires también, que habla de los testimoniales de niños, niñas y adolescentes, el proyecto de ley que está tratando de incluir qué hacemos con los niños que tienen una discapacidad, que no están comprendidos en las demás leyes y tienen un particular abordaje que hay que hacer. No es lo mismo. O sea, es una... Cada vez nos vamos como hilando más finito. Eso me parece muy inclusivo. Bueno, en el Código Penal, cuando hablamos de la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual y trata, ustedes me dicen, esta mujer ya se fue para el lado de los tomates. No, no, está todo relacionado, porque tiene que ver. Ahora, esta actitud política de la cual les comentaba, que esto es una elaboración mía, no está en los libros, estas elaboraciones las armo yo de mi cabeza, de la práctica, y no es partidaria, sino que lo pienso más como, ¿qué quiero hacer yo en esta sociedad? Y les puedo asegurar que la violencia hay momentos que no entendemos nada. ¿Podré aportar algo? ¿Qué aporte quiero dar? ¿Quiero yo esto? Estoy capacitada, tengo deseo, estoy capacitado, a mí me interesa esto, ¿podré aportar algo? Por supuesto que no todo es color de rosa, porque a veces tenemos colegas que nos ayudan y a veces no, y lo digo desde mí, desde la psicología, desde la abogacía, hay veces que hay gente que dice, no, ¿cómo vas a meterte en eso? Ay, déjala, y bueno, si a ella le gusta, no molestes. Bueno, a veces no es todo tan fácil. O el backlash. No sé si saben de esta palabra. Mi jueza hoy dijo, ay, aprendí una palabra nueva, Mariana, ¿qué es el backlash? Que es la contradenuncia, ¿no? El profesional que intenta proteger. De hecho, los operadores judiciales estamos absolutamente perseguidos por visibilizar esto, bien visibilizado, ¿eh? Y viene la contradenuncia, la contraparte. No es solamente no tenés razón, sino que voy a cascotearte el rancho. Y también el burnout, porque estos temas, como arranqué la charla, que les dije, todo este tema incluye, nos atraviesa a nosotros, ya no es solamente leo un libro de violencia de género, me sé 3, 4 leyes, ¿qué más? Belén do Pará y manejo el tema. No, parece que nos impacta, nos pega, nos atraviesa, de alguna manera nos toca. Entonces, hay que tener ganas, compromiso. Les muestro algunos de los expedientes cuando no eran virtuales. La cantidad de expedientes que se manejan por día, por ejemplo, de entrevistas, un solo día en un juzgado del conurbano bonaerense, una sola perita. Bueno, hasta acá llegamos, no sé ni cómo llegué, pero ahora, por suerte, me queda este espaciecito para hacer preguntas o para aclarar dudas y para plantear todo lo que ustedes necesiten que planteemos. ¿Se animan? Sí, voy a pausar